cada domingo a esta hora nos comunicamos con Venezuela, con Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, a todos en el estudio, a todos los que nos acompañan esta noche. Gracias. Bien, el profe todavía no está con nosotros, pero siempre sigue interesado por todo lo que ocurre en Venezuela y lamentablemente cada semana hay nuevo material. Sí. Estaba leyendo en una página de radio y televisión venezolana que por supuesto critican el informe de Michelle Bachelet porque dicen que no dice la verdad. Por ejemplo, no habló de los numerosos avances que tuvo la gestión del mandatario venezolano en materia de derechos humanos. Bueno, Jenny, los derechos humanos y la Venezuela chavista. En la Venezuela chavista que desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata, esa Venezuela chavista no solo aprobaba los exámenes de derechos humanos que le ponía la ONU bajo la misma regla, sino que llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Esa Venezuela chavista que persigue, secuestra, tortura y mata desde el primer día que Chávez se montó en el poder. Entonces, el informe de la Bachelet, por supuesto que lo referente a torturas, a persecución, a crimen, a mostrar lo que sucede dentro de la Dirección de Inteligencia Militar, de lo que sucede dentro de la Dirección de Inteligencia Política, muestra una realidad y apenas mostró un pedacito de la misma. Pero este proceso chavista, si algo puede mostrar también ellos, es la cantidad de veces que ha sido reconocida su gestión en los derechos humanos. Sí. Esa gestión de derechos humanos que hasta creo que le dio a Chávez una medalla de la paz como la tenía Honecker. Entonces, bueno, agarren por ahí. Sí, después por supuesto que Maduro salió a defender su posición, porque la culpa, por supuesto, es del gobierno de Estados Unidos, que ha despojado a Venezuela de 30.000 millones de dólares de sus activos petroleros. Sí. Los ha bloqueado. Y no puedo comprar alimentos y medicina, me dan ganas de llorar. Bueno, en eso también lloró la Bachelet, pues la Bachelet también le echó la culpa a las sanciones. Y hay que recordar que ese tipo de cosas son naturales en este tipo de procesos. Fíjate, esta semana creo que era, bueno, por algo llegó a mis manos un recordatorio de una tragedia que vivieron los cubanos, que fue aquel remolcador que hundieron con el 13 de marzo. O sea, era gente huyendo de Cuba, huyendo del socialismo, huyendo de esas grandes bondades, de ese privilegio de derechos humanos e igualitarismo que es la isla prisión. Entonces la gente que toma la decisión absurda de huir de eso fue masacrada en el mar, pues las ahogaron y las ahogan en un momento muy interesante de la realidad cubana de ese entonces, en pleno periodo especial, cuando el hambre se estaba haciendo cada vez más fuerte y más intensa después del abandono después de la caída, del cierre del negocio que era la Unión Soviética. No había todavía la readaptación a la nueva Rusia y el Foro de Sao Paulo no había podido empezar a conquistar poder. Entonces, el castrismo, por supuesto, todo lo robado y todo el dinero condensado durante muchísimos años, no necesitan que entren a las arcas cubanas y exprimía y asfixiaba más a la gente, ¿no? Más gente huía y sale este remolcador que es de los que se tienen noticias de lo sucedido, porque hay otra cantidad de cosas, de la cantidad de gente que simplemente nunca fue noticia mientras intentaba huir. Es natural que este tipo de cosas sucedan, que este tipo de regímenes haga eso, mate, y que sea premiado y reconocido por sus derechos humanos. La isla siempre tuvo, no tuvo ni una sola derrota en votaciones de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
leía en este artículo que, según Maduro, el informe presenta un panorama distorsionado de la situación de los derechos humanos. Sin duda, porque es muchísimo peor. Y que no se puede llamar dictadura a un proyecto legitimado 23 veces en las urnas electorales en los últimos 20 años. Si esto no es un llamado de atención para los ciegos que hablan todavía de que con elecciones se puede sacar a esta gente, por favor, él está diciendo que lo legitimaron 23 veces en 20 años con mentiras. Sí, y ahorita viene una nueva. Viene una nueva legitimación, ya está todo cocinado para que la misma se pueda dar. Sí, desde el inicio de esta cosa recuerdo que para el referéndum revocatorio del año 2004, y se seguían jugando las reglas, estamos en los preparativos, ¿no? Y habían revocado firmas, habían hecho cualquier cantidad de cosas para supuestamente impedirlo, porque hay una cosa que es muy interesante de cómo actúa el gobierno, y por eso vamos a hablar de supuestamente impedirlo. El chavismo tiene una técnica muy especial para hacer que la gente vaya como idiota de nuevo al proceso electoral. Es decirte, no va a haber elecciones, no lo vas a lograr, no me vas a sacar. Y entonces la gente se empecina en que ese es el camino. Y entonces lo convierten en ese proceso. Y hacen que la gente empiece a ver como un triunfo que se discuta el hecho electoral y como un triunfo inmenso el ir al matadero y legitimar el proceso comunista. Entonces, por supuesto que esto no es una dictadura, es una tiranía, es un nuevo proceso de tiranía constitucional, avalada con el voto de la gente. La gente ha sido usada, arriada, gracias a la oposición como constante, y aunque la gente no vaya a participar, la gente logra hacer que, la oposición, los socios pues de los malos, logran hacer que esa acción, hasta la no participación, beneficie al gobierno. Para eso tenemos el caso de las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2005. En las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2005, el país venía asqueado del fraude del referéndum revocatorio del 2004. Había sido totalmente evidente, le habían volteado los números, hasta Jorge Rodríguez, que en aquel tiempo era presidente de este centro imparcial de elecciones, había mostrado la lámina original donde te hablaba que la oposición, que la libertad había obtenido un 60%. Bueno, no, eso no importó. Eso se volteó y la cochinada fue aceptada por el liderazgo del país. El país quedó sumergido en una depresión importante, pero quedó con un resabio hacia toda la estructura y hacia todo el sistema político electoral. ¿Qué valió eso? La gran abstención del año 2005. La gran abstención del año 2005 demostró la realidad, el músculo político electoral del chavismo para aquel entonces ya era menor al 20%, estamos hablando del año 2005, ya era un músculo electoral menor al 20% de los inscritos para poder participar electoralmente. Era ese músculo real. ¿Y qué logró la oposición socia de los chicos malos? No solo hacer que esa elección fuese válida, no solo ir y presentarles proyectos de ley a esos diputados, sino lograron hacerle y convencer a la gente que lo que había hecho estaba mal. Que la primera manifestación lógica de entendimiento del problema estaba mal. Que la primera acción, no de calle, sino dentro de los cánones de los procesos electorales, democráticos, constitucionales y toda la tontería con la que han ahorcado al país durante todos estos años, estaba mal. Y entonces eso es un gran logro de la oposición. Por eso que esa legitimación constante que ha venido llevando el chavismo, ese veintitantas elecciones en veintitantos años, no tiene otro nombre que gracias al colaboracionismo de esa oposición. Esa misma que está haciendo lo imposible por convencer a la gente de que ese va a ser el nuevo camino. Algo nuevo, algo nunca sucedido, una elección. Ahora, Diosdado dijo, hay gente diciendo que vamos a elecciones, que el candidato es este o aquel. Aquí no hay elecciones presidenciales. Aquí el presidente es Nicolás Maduro. Eso es. Pero Maduro está haciendo campaña
por Héctor Rodríguez. Es que eso Porque es... él dice, como él no puede presentarse de nuevo a elecciones, entonces va a apoyar a este Héctor Rodríguez. Eso es Y parte Guaidó de... también habla. Explícame. Eso es parte del mismo, dime que no va a haber, no va a haber, no va a haber, y la gente sentirá un gran logro cuando le diga que hay elecciones. Ahora, en cuanto a el decir que Maduro no va a ser candidato, nada le impide ser candidato. Nada. Aquí agarraron la Constitución, hicieron aquella vez, corría el 2009, después de que eso había sido rechazado, cuando se le consultó el derecho a la gente si quería ser libre o esclavo en el 2007. En el 2009 hubo otro fraude electoral y consintieron la reelección perpetua del que le diera la gana para lanzarse para cualquier cosa. Entonces, nada le impide a Maduro lanzarse, relanzarse. Eso es propio de la estructura que está montada en esa Constitución que llaman a defender todo el tiempo. Entonces, el asunto de Héctor Rodríguez, eso es parte del chiste de mantener al país en campaña. Mantener al país en campaña, que la gente crea que existe algo nuevo, entonces pintan a un personaje que siempre, porque hay un dato importante de la etapa de Héctor Rodríguez como líder estudiantil, no solo que es pareja a ese liderazgo estudiantil de la oposición, más o menos al mismo tiempo, y todos eran amiguitos. Héctor Rodríguez basaba su discurso de aquel entonces en que Chávez era un gran contenedor de la violencia, que el país no estallaba en violencia, estamos hablando del 2007-2006, no estallaba en violencia gracias a Chávez. Entonces Chávez era un gran contenedor de la violencia. Y ahora esta cara fresca es la que está rellenando titulares e información internacional para convencer a la gente de que va a haber un eventual proceso electoral y que puede existir un chavismo rejuvenecido, el cual puede venir a dar la oportunidad del cambio, que si hay un fraude, por lo menos sería un fraude para colocar a algo joven. Hasta eso están diciéndole a la gente para que la gente acepte el proceso electoral. Si yo acepto un proceso electoral cuando el CNE sea otro, cuando el padrón esté totalmente depurado y cuando haya habido antes un gobierno de transición. Sí, y hasta el sí ahí todavía va condicionado, Jenny, porque depurar el registro electoral venezolano hasta que no sea partida de nacimiento o persona, el registro electoral no va a ser viable. No, por supuesto. Entonces para eso lleva tiempo. Y para eso lleva tiempo y entonces lleva una transición que escapa de cualquier mentira que diga la Constitución. Pues todo eso es mentira, una rolitranco de tontería. Y entonces hay que enfrentar una nueva serie de realidades que están cada vez más claras. Déjame llevar esto ahorita al asunto de lo que están diciendo los que de verdad están preocupados porque Venezuela se termine de volver un caos, pues. Y vamos a traer ahorita las palabras no de Duque, pero sí de su entorno, ¿no? Las palabras de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de una senadora del Centro Democrático que siempre ha estado también muy preocupada por la realidad venezolana, donde ya ellos terminan de admitir de manera clara de que Guaidó no le jugó limpio. Pues, ellos se vinieron a enterar, fue con lo de Noruega, ¿no? Que no estaban jugando limpio. Pero cuando admiten que allí se acaba la luna de miel, increíblemente empiezan a recordar cómo la luna de miel venía fracasada desde febrero, ¿no? Entonces, cómo se habían ya dado cuenta de que en febrero las cosas no estaban bien, de que algo les preocupaba. Bueno, entonces, el común denominador de esas declaraciones que uno puede ver en Eduardo Bolsonaro, el diputado hijo del presidente Bolsonaro, eventualmente próximo embajador de Brasil en los Estados Unidos, algo muy importante para Venezuela. Muy importante. Muy importante para Venezuela. Y palabras que uno va intentando leer dentro de los comentarios que suenan en el gobierno norteamericano, está el entendimiento de lo que era básico desde el principio. Esto será un asunto de fuerza. El asunto de fuerza siempre será con lo que quede de la Fuerza Armada venezolana. El resto es una tontería, pensarlo es ridículo. Esto no es Grenada, esto no es ni siquiera
Panamá, hay que entenderlo, es Venezuela, es un país medianamente armado, con una fuerza armada medianamente armada, con una capacidad tecnológica de respuesta, con capacidad de inteligencia in situ, con una estructura. Entonces, por supuesto, si no se cuenta con una facción, un grupo grande de la Fuerza Armada para poder ejecutar el cambio no se dará. ¿Ok? Y hay esa facción, esto existe, claro, igual que existe en el mundo civil, basura, existe gente comprometida, existe narcotraficantes, existe colaboracionistas, y existe un gran sector del país que dice, desde hace mucho tiempo, ya basta, no quiero más socialismo, y ya basta, vamos a hacer las cosas que se deben hacer para la imposición del orden y la construcción de las bases de la libertad. Por supuesto, como eso existe en el mundo civil, también existe en el mundo militar. Y eso parece que es más fácil que lo entiendan afuera que lo entiendan aquí adentro. Entonces, afuera ya se tiene la noción, ya la certificación de que, y cuando decimos afuera, vamos a referirnos específicamente a Estados Unidos, Brasil y Colombia, que están entendiendo que todo este asunto Guaidó fue un gran error y que hay que hacer las cosas de la manera tradicional, de lo que hemos hablado siempre desde el principio, ¿no? Entonces, el asunto es que pretender hacer las cosas de la manera tradicional para otorgarle el poder a Guaidó no va a pasar. Otorgarle el poder a algo que venga de esa Asamblea Nacional, a algo que nazca de esa oposición, a algo de lo que haya sido liderado, voz para meter a la gente dentro del paquete electoral y la mentira electoral una y otra vez, eso no va a pasar. Y para eso no se necesita ninguna información de inteligencia militar, no se necesita nada más que entender el ABC de cómo funciona el venezolano. No lo van a hacer para darle el poder a los socios del gobierno. No va a suceder. Entonces esto es un mensaje que creo que tiene que calar, por fin, en estas personas que de verdad están preocupadas porque Venezuela no se convierta en un infierno. No va a haber posibilidad de que exista la ayuda de la parte interna de la Fuerza Armada para otorgarle el poder a los que hicieron posible, llamando a la gente voto a voto, a esta realidad. No sucederá. Así que vamos a esa parte del nuevo entendimiento de la realidad. Igual que cuando se explicaba al principio, no va a pasar, quieres imponer a Guaidó por la fuerza, hay que conversarlo. La conversación no llega a ningún lado porque desde el principio el producto es tan malo, la materia prima está tan podrida, que no importa, nada de lo que se le acerque a esa materia prima va a poder funcionar. Va a quedar igual, va a quedar corrompida, comprometida, sucia. Por lo tanto, eso va a dejar de suceder. Y es natural. Entonces, estos aliados, estos amigos, estos socios y estos países realmente preocupados por la realidad venezolana tienen que terminar de admitir el resto del ABC básico. Es la fuerza, necesitas a la Fuerza Armada y tienes que traerte un outsider. Si no, no sirve. Al que no le quedó claro es que no está escuchando el programa. Estuve leyendo muchos artículos donde critican a Guaidó, pero tremendamente. Crónica de una traición. Guaidó se presta para engañar a los venezolanos y a los aliados. Sí, el problema es que alguien haya creído. Es que, por eso es que a mí me preocupa mucho la realidad de lo que tienen que ver nuestros aliados con la realidad política venezolana, más allá de la estructura del colaboracionismo directo, más allá de la MUT, más allá de la Asamblea Nacional y más allá de eso. ¿Qué pasó con el resto de la dirigencia político, comunicacional, social del país? Por eso es que siempre insisto en que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos puso aquí, que va mucho más allá de esa estructura política únicamente. Porque no puede ser, Jenny, que todo el país haya sido tan bolsa, que todo el país se haya comportado como una gran partida de veleta y hayan aceptado una cosa que se sabía desde el principio. No va a funcionar. Porque cualquiera que venga y te diga, yo agarro esta constitución, listo, ya es una persona para execrarla de cualquier noción de la realidad política de lo que vive Venezuela. Entonces, cuando alguno viene y te agarra, no, porque en nombre de la constitución, listo, ponlo aparte. Y ahí entraron todos. Porque nadie quiere afectar cosas, son básicas del sentido común y de la vida política de un país cuando entra en una tiranía. Esa es una parte tan sencilla de entender. No hablan de tiranía. No. Porque hablan de dictadura. Claro, porque en una dictadura puede haber un juego político. Porque la dictadura forma parte de una manera, por más que suene espantosa, legítima de gobierno.
La tiranía no. Y eso es un punto básico, lo sabe cualquier persona que alguna vez se haya puesto tan siquiera a estudiar la historia de Roma. Pero no les va a dar, no puede que les dé, y va mucho más allá de la incapacidad, es la complicidad la que no le permite admitir la realidad política de un país cuando entra en un proceso como esto. Y entonces, si a eso le sumamos, si a esa realidad romana le sumamos narcotráfico, le sumamos terrorismo, le sumamos la realidad global de lo que significa un país con la geopolítica, la ubicación geopolítica de Venezuela y el poderío económico de Venezuela, hay que ser bien pendejo para no entender esa realidad. Perdón, Jenny. Otro tema que está tratando es que primero la Asamblea Nacional va a aprobar el TIAR, la Asamblea Nacional no lo va a aprobar, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es una especie de que sí se aprueba, que no se aprueba. ¿Por qué tanta confusión acerca del TIAR? Para distraer a la gente, básicamente para distraer a la gente, que la gente crea que sí está algo positivo en la aprobación o no. Como lo dijimos la semana pasada y lo hemos repetido, pero la semana pasada fuimos más específicos en el caso del TIAR, el 187, cada una de estas cosas. No existe ningún esquema jurídico, político, constitucional en el mundo que valide lo necesario de lo que hay que hacer en Venezuela. No existe estado de excepción, estado de emergencia, pues eso lo declaran los gobiernos. Entonces, si tú quieres salir de esto, no puedes esperar que el gobierno lo haga. Lo que hay que hacer no está en librito alguno, está en lo que se niega a escribir, está en la doctrina básica de los países cuando llegan a este tipo de caos. Y sobre eso son palabras viejas, feas, golpe de Estado, imposición de gobierno de fuerza. No hay nada nuevo ni nada que inventar. El problema es cuando aquí se quieren poner creativos o quieren ponernos la camisa de la fuerza de un proceso democrático y constitucional. Esa camisa de fuerza la puso la misma opinión pública venezolana al validar a los que validan esta constitución, al validar a ese tipo de vocería, al convencerlas de que esa constitución, ese librito ridículo, tiene algún tipo de validez o algún tipo de importancia para la integridad de la nación. Lo que hace esta constitución es desintegrarnos como nación. Entonces, esos son puntos que son fundamentales para lograrlo entender. La vocería política venezolana, igual que desde el gobierno persigue, secuestra, tortura y mata, no ha hecho otra cosa desde el inicio que vestir de democracia esta desgracia. Por lo tanto, no va a accionar de una manera distinta. No lo pueden hacer. Y si lo llegasen a hacer, es para hacer más daño. Cuando por fin admiten que no es democracia y empiezan a utilizar la palabra dictadura, fíjate que lo que están haciendo es más daño. Entonces, son puntos básicos a entender. Hay un personaje que no es para nada de mi agrado, porque es justo esa izquierda vegetariana que es la más dañina, que es Felipe González. Felipe González, que le debe el haber entrado a España a la democracia venezolana, a la pseudodemocracia venezolana, que le debe a esa estructura de la izquierda internacional, en este caso protagonizada en su momento por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Felipe González es quizá una de las pocas personas que lo dice de manera clara. Es tiranía. Porque si no se entiende que es tiranía, no se va a avanzar en la solución del problema. Punto. Y cuando usted dice que de la tiranía se va a la democracia, miente. Se cae el chiste. Pero si te dicen dictadura y te vienen con el cuento de la concertación chilena y esa cantidad de pendejadas, o la misma realidad que nosotros vivimos de salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y entrar en un proceso pseudo democrático, es porque son dictaduras, no tiranías. También vi algo muy impactante, un video con la masacre a indígenas en la frontera con Brasil. Me pongo a leer y lo más destacado es que la Gran Sabana es donde está el corazón del sistema interconectado de electricidad y en el subsuelo están las reservas de minerales preciosos más importantes del país. Del planeta. El oro que le gusta a los rusos, a los chinos, a los iraníes. Entonces, ¿es entendible esta masacre? No solo es entendible, sino son la cantidad de años que han venido ejecutándola, antes de una manera más silenciosa, ahora de una manera absolutamente descarada y frente a una necesidad de explotar cada vez más esa inmensa riqueza que está allí. Como hemos hablado en otras oportunidades,
La minería de coltán es necesario que se haga a cielo abierto, porque si no, no se extrae el mineral, y es quizá una de las minerías que son más erosivas y que dañan más, y por lo tanto, cuando el indígena ve esa realidad, ve lo que le están haciendo a su tierra, a su casa, a su hogar, a su vida, de alguna manera protesta, pues, y la protesta se calla con balas. Entonces por eso esa masacre se ha hecho cada vez más alta, ¿no? Venezuela, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner sobre de cómo es Venezuela. Y hay un sector de Venezuela que regularmente me gusta traer para que la gente pueda entenderlo. La mesa de Guanipa, que es una parte del oriente venezolano, es una zona increíble para la agricultura, Jenny. Es realmente hermosa, son unos llanos verdes, una cosa increíble. Y la mesa de Guanipa, si tú abres un hueco en esa tierra increíblemente fértil, abajo vas a encontrar una de las más grandes reservas de agua mineral del planeta. Ahí, abajo. Y si abres más abajo ese hueco, vas a encontrar la faja petrolífera del Orinoco. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Este país que está teniendo a la gente comiendo de la basura. Es pura magia. Increíble. Es pura magia. ¿Y cómo se llega a eso? Gracias al socialismo. Gracias al socialismo. No hay otra explicación. ¿Usted cree que simplemente que están robando, que están saqueando, que es una organización criminal? Cada vez que tú escuchas algún tipo de análisis más o menos correcto con respecto a la dirección del problema venezolano y obvia el problema ideológico, no está haciendo absolutamente nada positivo para enfrentar la realidad venezolana, porque no está atacando el cáncer que mata a Venezuela, no solo en el periodo chavista, desde el inicio de la pseudodemocracia. En el periodo chavista simplemente esta máxima revolución es el socialismo para la imposición de una tiranía comunista. Pero la realidad de lo que mata a Venezuela se llama socialismo. Y cuando tú ves esa belleza de lo que significa Venezuela, tú ves esa capacidad de riqueza mineral, cuando ves esta ubicación geopolítica, cuando ves este país tan increíble, en esta situación, nada más tiene un solo nombre: socialismo. Ah, ¿son delincuentes? Claro. ¿Qué pistola usan? Socialismo. Luis Almagro, te suena el nombrecito, ¿no? Sí, lo recuerdo mucho llorando en la tumba El de Chávez. caballero llegó a un descubrimiento asombroso. Yo cada vez que leo estas cosas me quedo, no sé, deslumbrada. Mientras los cubanos estén en Venezuela es impensable el retorno a la democracia. Es un genio, seguro lo descubrió la última vez que visitó a Fidel. Su madre. Perdón. Pero es increíble que descubre, nadie se había enterado de eso. No, nadie se enteró, no, eso nunca sucedió. Chávez, cuando fue en el 94 a La Habana y le dijo: Fidel, te voy a regalar Venezuela, no, eso no sucedió. Hubo muchos años para aplaudir a Chávez. Muchos años para aplaudir a Chávez. No conoce ningún país en el mundo en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia. Entonces... Es bueno enterarse de eso, que sea de viejo, ¿no? Es bueno que quizá nunca leyó nada sobre lo que hizo Cuba en Angola. Quizá nunca se enteró de lo que sucedía en Chile, que le quedaba cerquita, ¿no? De la razón para imponer la dictadura que salvó a Chile. Quizás eso nunca se había enterado, se está enterando ahorita en el 2019, interesante. Un dictador que cuando llamó a elecciones y le dijeron te vas, se fue. Porque eso es lo que hacen los dictadores. Los dictadores harán fraude electorales, harán cada una de las cosas necesarias para quedarse en el poder, omitirán cualquier regla de la democracia, se basarán en su estructura constitucional y a la hora de la verdad dirán: llegué, no llegué, me voy. ¿Por qué? Porque no estoy imponiendo un proceso de una tiranía para la imposición de un nuevo pensamiento hegemónico y la generación de un nuevo hombre. No, eso no existe. Luis Almagro dijo algo que no debería haber dicho. Porque los que leemos un poquito más, él habla durante el proceso Oslo-Barbados, ¿no? Que han habido nuevos presos políticos torturados, asesinados. Dice, es un proceso que no se ha detenido. Y acá viene la parte interesante. Parece como un instrumento de la dictadura. Con una mano va apaciguando la oposición, amansando a la comunidad internacional, y por el otro lado sigue hambreando a su pueblo, matando a su pueblo, masacrando a su pueblo. ¿Dónde está la novedad? No debería haber dicho esto porque en realidad es lo que está pasando. Claro, y es que ¿dónde está la novedad?
¿Dónde está la Pero novedad? ahora lo dice. Sí, es que ahora es que el asunto es quitar el estigma de lo que significa Maduro para el socialismo. No es salvar a Venezuela, ni enfrentar a Venezuela, ni llevar a Venezuela que enfrente su realidad para conseguir la solución, sino quitar el estigma de lo que significa socialismo. Perdón, de lo que significa Maduro para el socialismo. Esa es toda la meta. Esa es toda la meta de Almagro, de la Bachelet, de tantos otros. El asunto es que la revolución no se los va a permitir. La revolución está muy feliz con Maduro, les parece realmente eficiente, tiene una capacidad increíble para matar, es altamente cara dura y mantiene que el proceso de fragmentación de Venezuela siga andando a paso de vencedores y con el país sumergido en una mentira constante y en una irrealidad constante. Porque esa irrealidad que se vive en Caracas, sobre todo, es una cosa realmente impresionante, Jenny. Como hablábamos ya a principios del año pasado, frente al proceso de escasez que se estaba viviendo, ya entramos en la etapa donde los alimentos están en todos los supermercados. El asunto es que no hay cómo comprarlos, no lo puedes pagar. Claro. Eso lo aplicábamos hace casi año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque es parte del proceso natural de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no tienes, no te pueden decir de que hay escasez y desabastecimiento porque existe el producto. Ah, no lo puedes comprar, no lo puedes comprar. Punto. Pero existe. Existe. Claro. Entonces el gobierno estimula a través de otros mecanismos el proceso de supervivencia de la población más allá de las CAP, de las cajas y las bolsas de comida. El gobierno está poniendo en las calles dólares, por ridículo que parezca. Encuentran los mecanismos para inyectar en la economía dólares en efectivo. Y lo hacen bien. Y eso va generando un proceso donde el país va encontrando en la moneda, en la moneda norteamericana, en la moneda estadounidense, ese espacio no para el refugio de la hiperinflación, como se acostumbra. No, para el día a día, para el día a día. Y entonces encuentra que todos los productos ahora en Venezuela se denominan en dólares y te ofrecen hasta cambio, el vuelto, el cambio, te lo ofrecen en dólares también. Es increíble. En dólares también. Sí, Wow. te lo ofrecen en bolívares, en dólares, te lo cambian en cualquier cosa o en otro producto, porque nuestra economía perdió todo norte, cualquier tipo de realidad, Jenny. Es una cosa increíble. Una tarjeta de crédito, que era lo lógico para salir a almorzar, comprar algo, simplemente no te alcanza para eso, no puedes con eso. Entonces tienes que hacer transferencias millonarias en un restaurante si quieres comer. Son cosas increíbles, el nivel del absurdo que vive Venezuela, y dentro de ese nivel del absurdo tú vas a ver miles de caras sonrientes. Gente que está viviendo dentro de una burbuja de irrealidad mientras el país se está cayendo a pedazos. Y esa burbuja de irrealidad se vive alimentando con un discurso político vacuo, realmente ridículo, el cual pone a la gente a discutir Héctor Rodríguez, elecciones y cosas así. Barbados, otro tema. Los representantes de Maduro y Guaidó acordaron en Barbados la instalación de una mesa de trabajo continua y expedita para llegar a una solución acordada. Te faltó una palabra. En el marco de la Constitución, por supuesto. Te faltó una palabra en la descripción de esa mesa de diálogo. Permanente. Permanente. Sí, igual que como ya habían pedido una ayuda humanitaria permanente, llegamos a la mesa de diálogo permanente, es decir, a la instauración del chavismo eterno. Permanente. Entonces, sí, eso es lo que ellos buscan. Desde el diálogo ha sido algo que nunca se ha acabado, simplemente que en algún momento deciden hacerlo público. ¿Cuál es el beneficio que se ha logrado con el diálogo? Nada que vaya en contra del libreto original. El libreto original es mantener el proceso revolucionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el diálogo? Muchas veces se sientan a discutir los nuevos métodos de pago, los nuevos representantes de cobro, pero nada que vaya en contra. Antes se sentaban a discutir en los diálogos, mira, esta gobernación para ti, esta alcaldía para ti, esta para mí, esta no te la voy a dar, yo quiero comprarme esta por un tiempito. Pero ahora no, ahora simplemente van cambiando las figuritas, ¿no? Pero el fondo siempre va a ser el mismo, pues, o cómo vamos a llegar al proceso electoral con las necesidades de lo que se tiene, o utilizar los diálogos para plataformas de nuevas figuras. Pero más allá de eso no hay nada nuevo con respecto al diálogo eterno que se tiene aquí
mientras el gobierno ha seguido haciendo lo que está haciendo, pues imponiendo su tiranía comunista con la venia de la oposición, con el aplauso de la oposición, con los votos de la oposición. Claro, si no es Noruega, Barbados o lo que sea, pero siempre va a haber una nueva mesa. Sí, siempre, y ahora las va a coordinar toda Noruega. Por eso lo traíamos desde el inicio, hablábamos de Dag Nylander, hablábamos de esos muy buenos oficios que ha acostumbrado Noruega en este tipo de procesos. Es algo preocupante. Pero Noruega no reconoció a Guaidó como presidente electo. Sí, pero eso no le importó a la oposición. Ah, bueno. Gracias, yo no le importa. De cambio de figurita, Noel. Los cambios militares que dio Maduro en el alto mando venezolano. Jenny, dame un segundito. ¿También son para distraer? Dame un segundito, porque tú sabes que sí, una de las ventajas que tiene el programa es cuando la gente interactúa por Twitter, ¿no? Entonces estoy viendo a alguien que dice, no, la gente no ha avalado esta vaina. En el 2015, hermano, 7 millones y pico de personas fueron y votaron en un sistema que estaba más que demostrado que era aberrantemente ilegal. Después fueron y le firmaron, ahorita se van a cumplir 2 años del chiste del 16J, de cuando hicieron que la gente le firmara un cheque en blanco otra vez a los mismos desgraciados. Y después van y les montan en la calle un circo y va la gente y aplaude. Claro que legitimaron esta vaina. Claro que hicieron lo que hicieron. Asuma su responsabilidad, ¿vale? Asuma su responsabilidad como venezolano. Ah, usted no lo hizo. Póngase a un lado. Pero no niegue la verdad. Este país ha sido altamente irresponsable y ha acabado su tumba. Lo bueno es que tenemos cómo salirnos de la tumba. Y eso pasa por ser responsable, por asumir la realidad, enfrentar la realidad, asumir la responsabilidad. Por eso es que yo llamo constantemente a esa introspección y mea culpa. Asuman su barranco, como le decimos siempre en el país, a esa realidad. El hecho real es que sí se ha respaldado, sí se ha avalado, voto a voto, una mentira, ¿vale? Entonces el país tiene que asumir su realidad. Perdona, Jenny, con respecto a lo de los... Porque esto también lo reconoció Maduro, que fue legitimado 23 veces en 20 años del chavismo. Claro, porque él lo reconoce porque lo interesa, pero el venezolano que quiere mentirse, porque goza mintiéndose, no quiere admitir de lo que es culpable. ¡Y es culpable! Duélale que le duele y moléstele que le moleste. Entonces, vamos con respecto al enroque y al juego militar de lo que está haciendo Maduro. El único cambio resaltante, que no es cambio, sino un juego adicional, Maduro evoca de nuevo una estructura que se inventó Chávez de hacer un comando militar en la jefatura de gobierno. Pues Chávez tenía su complejo de que nada más fue teniente coronel y él se inventó un uniforme y todo, y un espacio como comandante en jefe. Maduro está empeñado en lucir ese uniforme también, entonces vuelve a reestructurar ese espacio de comandancia en jefe y saca al comandante del ejército, a Suárez Churio, una pieza de Chávez, y lo lleva a la jefatura del comandante de la jefatura de lo que él es jefe. Y trae un primo de Diosdado para la comandancia del ejército. Entonces los puestos claves de la Fuerza Armada como Ministerio de la Defensa sigue perteneciendo a Padrino, y el comando operacional de la Fuerza Armada sigue perteneciendo al almirante Ceballos. Entonces no ha habido mayor cambio sobre eso. Ah, entonces también es otra distracción. Sí. Juan Guaidó fue galardonado como líder político del año 2019. Juan Young Award es uno de los 5 ganadores del premio político del año 2019. Ya es totalmente lógico. Yo sé que puede causarle risa a la gente, pero es que es absolutamente lógico. El tipo es reconocido por 50 y tantas naciones, de las naciones de Occidente, de las naciones que digamos son válidas dentro del mundo político internacional. El tipo está allí luchando contra lo que ya es reconocido en el mundo, contra un gobierno no democrático, y entonces rellena los requisitos. Pues afuera te van a decir que todo está bien, la realidad política es otra, pues.
La realidad política siempre se tarda en descubrirse, ¿no? La realidad política es una cosa que le entra tarde la monedita a la gente. Y por eso es que es tan difícil encontrarle la respuesta. Fíjate, en Venezuela, volvemos al hecho del fin de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez. Estamos en el 2019, el fin de esa dictadura fue en 1958. Y hoy estamos reconociendo las bondades de la dictadura de Gómez, las bondades de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque a veces la monedita entra muy tarde. Entonces la gente está aprendiendo a entender que esta pseudodemocracia fue la que sembró las bases a esta desgracia. Es cosas incómodas dentro de la realidad política del mundo, ¿no? Y dentro de la realidad política venezolana quizás son más duras de entender, porque pasa por comprender esas riquezas, esa maravilla, esa Venezuela y este Estado. Porque Chávez no llegó de gratis, fue un proceso de destrucción previo que hizo que una sociedad se convirtiese tan absurdamente y salvajemente irresponsable como para aceptar figuras como Lucinchi, como Chávez. Entonces es una realidad que fue sembrada. Y esa realidad ha hecho que la gente haya aceptado que el compadre de Chávez fuese el primer candidato opositor a Chávez, que un tipo como Manuel Rosales fuese el segundo candidato opositor a Chávez, que se le preguntara a la gente si tenía derecho a ser libre o fuese esclavo en el 2007 en ese referéndum revocatorio, que volvieran a aceptar la barbaridad del 2009, que aceptaran una cosa tan pusilánime como Capriles como candidato, y que hoy haya salido a aplaudir a Guaidó. Destruyeron todo, destruyeron el principio del sentido común del individuo de valorarse, porque si el individuo se valorara, entendería que ninguno de esos hubiese podido pasar más allá de concejal de un municipio. Sí, como mucho. Como mucho. Y allí hubiesen hecho daño. Pero por fin la solución va a llegar a Venezuela, porque Maduro invitó al fundador de la organización El Arte de Vivir, Sri Sri Ravi Shankar, a un gurú de la India. No, Maduro era saivavista. Pero con experiencia como mediador, participó en las conversaciones de paz con la FARC. Mira, Maduro era saivavista, ¿no? Entonces Maduro se sumergía en la ceniza de Saibaba. Entonces, a él le viene de atrás ese entendimiento político místico. Bueno. Pero, ¿cómo se puede tomar en serio que contrate, que invite? Obviamente que le van a pagar porque no va a venir gratis. Ah, claro, por supuesto. Mira, eso es parte del folclore político nacional. Eso, en Venezuela hubo en los casos, en los años 80, una estafa impresionante. En los años 80, no te estamos hablando de 1800, en los años 80 vino un jeque, ellos vino con su avión privado, el jeque fue recibido por el gobierno, fue recibido por el mundo, toda la sociedad caraqueña, en el mejor hotel de Caracas, y la gente le hacía fiestas, cenas extraordinarias al jeque, y el jeque para acá, y el jeque para allá, y el jeque era una estafa. El jeque estafó a medio país, y la mitad no lo confiesa, ¿no? Se robó lo que le dio la gana, el tipo era una estafa. Pero este país es novista, ridículo, pobre de criterio, todo lo que hizo posible esta realidad. Y lo peor es que sigue sin entenderla. Por supuesto que exista esto hoy, es parte del folclore político místico que vive el país. Es terrible, Jenny, porque el venezolano tiene que enfrentar una serie de realidades que van bastante más allá de la realidad actual. Lo culpable y lo irresponsable que ha sido durante todos estos años. Mira, yo sé que es duro y es terriblemente duro enfrentar esa realidad, y más cuando te la muestran en la cara. Pero volvemos al primer punto de todo del eje de esta discusión hoy. Abre un hueco en esta tierra fértil y date cuenta de lo que tú tienes y pregúntate cómo es que estamos aquí. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Qué fue? ¿Cómo fue este proceso de distorsión? ¿Cómo se ha sido tan irresponsable? ¿Por qué tenemos más de 6 millones de venezolanos dando tumbos por el mundo? ¿Por qué estamos dando lástima, damos dolor, damos pena? ¿Y por qué hacemos cosas realmente brillantes e importantes? Esta semana hay un eje de una declaración también que quiero traer, que es de una diputada panameña. La señora en cuestión viene y pega a gritos diciendo que los venezolanos tienen que irse a su país porque son una basura que no sirve en su país. Esa señora, esa basura, su papá fue refugiado en Venezuela. Parte de su exilio lo vivió en este país.
La economía y el repunte de la economía que está viviendo Panamá y el repunte que se ve en los números de la salud se debe a los venezolanos que llegaron a Panamá. Igual que en distintos países se ha ido a poner un grano de arena y también se ha ido a poner mucho estiércol, porque también somos culpables de lo malo y hay que admitirlo. Pero todo esto, ese mensaje que se ve también reflejado en muchas actitudes negativas en Perú, en Chile y en cada uno de los países donde estamos llegando, tiene que dejarle un mensaje muy claro a la Venezuela del mañana. Venezuela tiene que aprender a mirar para adentro. Mirar para adentro. Porque durante años, muchos años, el socialismo estimuló que Venezuela mirase para afuera. Pródiga para afuera y secándonos adentro. Bueno, Venezuela tiene que mirar para adentro. Su misión mañana es sembrar las bases para que los hijos de Venezuela vuelvan. Encuentran en Venezuela las oportunidades de crecer y de retomar lo que les pertenece. Y entonces ese es un mensaje que es muy importante recalcar. Venezuela tiene que mirar para adentro. La Venezuela del mañana tiene que mirar para adentro y entender que vale por sí misma, que tiene que crecer para sí, que tiene que desarrollarse para sí y sentar las bases para la libertad. Y convertirse en ese faro y reflejo de la libertad, pero no más en la puerta al infierno. Porque ahí se convirtieron Venezuela, en un infierno. Bueno, pero Guaidó dijo que si a él le toca bajar al infierno para acabar con esta dictadura, lo haré con la bendición de ustedes. Que se quede, él y tantos. Te cuento una linda. Estaba mirando televisión de mi país y Ruggeri, Oscar Ruggeri, es un exfutbolista campeón del mundo en el 86. No recuerdo. Y en un momento dice, ¿sabes cuántos venezolanos entraron al país? 800.000. ¿Sabés que trabajan todos? ¿Viste que encuentran trabajo los venezolanos? ¿Por qué? Dice. Él mismo se pregunta, ¿y por qué buscan trabajo? Van, golpean la puerta, son respetuosos, quieren portarse bien, no quieren que los saquen de acá. No. Dice, estoy de acuerdo en ayudar a los necesitados, pero no a los vagos, no a las personas que están en su casa, hablando de los argentinos. Y esa es la realidad. Para ellos, para los venezolanos, acá es el paraíso al lado de lo que viven en su país. Y estaba feliz de que tanto venezolano encontrara trabajo en Argentina y muchos argentinos no quieren trabajar. Y eso es una realidad. El venezolano puede llegar a ser un motor a donde llega. El venezolano, ese mar de individualidades. Nosotros tenemos un gran fracaso como colectivo, pero ese mar de individualidades logra hacer magia. En la base del fracaso como colectivo es el liderazgo. Hemos tenido liderazgo mediocre constantemente. El asunto es dejar atrás el liderazgo mediocre y buscar gente que ame a Venezuela para poder hacer del venezolano en Venezuela el soporte de la construcción de ese, el mejor país del mundo. La sanción que pone Venezuela por la muerte, Estados Unidos a Venezuela por la muerte del capitán Acosta, ¿tiene alguna efectividad? Mira, creo, en el fondo, por supuesto, toda sanción hace parte del trabajo, ¿no? Pero hay que traer en cuenta eso, fíjate. Vamos al periodo especial cubano, ¿qué pasó? La realidad es que todavía la tiranía cubana sobrevive, ¿no? En Corea del Norte, cuando Corea del Norte desea entablar otro tipo de conversación antes de la llegada de Trump, la misma Corea del Norte dejaba que se hablase público sobre canibalismo por hambre en sus tierras. Y entonces inmediatamente alguien se acordaba y mandaba trenes con comida. Así funciona. Entonces, este tipo de sanciones, por supuesto, hacen parte del trabajo, pero si el trabajo no es continuado con el resto de las partes, esa debilidad que puede encontrar el gobierno en algún momento, se convierte tan solo, la traslada directamente a la población. Entonces esa debilidad se traslada directamente a la población y lo que forma parte del látigo que va llevando la población, de ese látigo implacable que es el socialismo. Maduro amenaza con expropiar Chevron y transferir sus activos a Rusia y China. Esto puede ser un detonante, ¿no? Sí y no. Sí y no. Chevron tiene cómo jugar, cómo triangular, cómo puede hacer efectivo cada una de esas cosas, y hay que ver lo que está sucediendo con nuestra estructura petrolera. Nosotros estamos dejando de producir petróleo mejorado
que es el que alimenta a nuestras refinerías en los Estados Unidos, y estamos generando un petróleo con una mezcla menor, que es la que le interesa a China y la India. Entonces, lo que se está preparando dentro de nuestra industria petrolera, lo que va quedando de nuestra industria petrolera, es hacer lo posible para no poder volver a surtir a los Estados Unidos. Entonces, quizá hasta para Chevron pueda hacer algún tipo de negocio positivo, buscar algún tipo de triangulación por debajo de cuerda sobre sus activos. Wow. Hace no sé cuánto tiempo que nos reunimos cada semana a esta hora y nunca dejo de asombrarme de todo lo que pasa y de la claridad de Noel Alejandro Leal para explicar lo que ocurre en Venezuela. Y tampoco puedo entender cómo no se despierta más gente después de escuchar tu mensaje, que eso de quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja. Hace años que lo venís diciendo y todo lo que has dicho se ha demostrado que es verdad. ¿Cómo esa pasión que tenés por Venezuela no contagia a más gente? Eso es lo que no me explico todavía. Pero con hombres como Noel Alejandro Leal es posible una Venezuela libre. Gracias, Jenny, mi amor. Te agradezco lo que haces, porque la libertad de Venezuela va a ser la libertad de toda América Latina. Amén. Amén. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela, y con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana. Gracias.